Nos preguntamos al final de esta experiencia, ¿qué nos ha dejado el estudio del libro de Efesios? De eso se trata en esta lección maravillosa que tenemos para esta semana. Y es fascinante. Me es de mucho agrado una vez más en esta oportunidad saludarlos. Un saludo de parte de Cristo Jesús para cada uno de ustedes, amigos y hermanos, que una vez más están viendo este programa a través del canal TV Digital Conexión 7. Una vez más, Pastor Rudy con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Pues yo muy contento y muy agradecido con Dios por el privilegio de haber repasado una lección tan interesante. Y de hecho hemos conocido y hemos crecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso significa que Dios nos bendice. Aparte de eso, agradecer también a los que nos han visto a través de esta plataforma. Esperamos que Dios los pueda bendecir y les agradecemos profundamente el habernos soportado durante estos 3 meses. Y de hecho los estamos invitando para la próxima lección del próximo trimestre, del cual vamos a hablar al final. Sin embargo, expresamos nuestro agradecimiento profundo y también a la iglesia que prácticamente nos cubre con este proyecto, que es una iglesia linda de aquí de Totonicapán. ¿Y cómo se llama esta iglesia, Edson? Porque tal vez muchos no sepan. Bueno, la iglesia de Chusihuán ha hecho lo posible, gracias a oraciones de hermanos, que se ha hecho realidad este gran proyecto. También queremos agradecer al equipo técnico que trabaja en este proyecto, que no salen en cámaras, pero que ellos técnicamente son los que se mueven para editar, para preparar el programa. Es fascinante, sí, un equipo muy bueno, un equipo humano muy bueno. Y agradecemos también por el equipo técnico, que es un equipo muy lindo, y pedimos y confiamos en Dios que esto servirá para seguir predicando el Evangelio Santo. Así es, así que de esta manera deseamos que compartan y disfruten una vez más al estudiar la lección número 14, culminando con la epístola de Efesios, grandes lecciones, y el título es Efesios en el corazón. Qué interesante. Y yo creo que penetró profundamente en nuestra mente y ahí está. Pero vamos a compartir una cita interesante, como es nuestra costumbre ya. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande. Todas las cosas animales e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Pues Pablo concluye así, en este estudio fascinante: Dios es amor, el origen del amor, y eternamente es amor y será amor, y fue amor. Qué conclusión más maravillosa. ¿Por qué? Por lo que dice Efesios capítulo 2 y el verso 8 al 10, que sí es interesante porque es el de la introducción. Porque por gracia has sido salvados por fe, y esto no proviene de ustedes, sino por el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Ahora, este pasaje bíblico tiene una palabra griega muy interesante.
Y yo voy a leer esa parte con esa palabra griega para tomar otra idea. Porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos emponeia suya, emponeia en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano emponeia para que anduviésemos en ellas. Este término griego emponeia denota una cualidad única de Dios, y que ya en el latín la palabra sería emponema. El término es emponema en buenas obras, creados como emponema. Ahora, ya en el castellano que nosotros manejamos actualmente, el término es poema. Poema. Y entonces, ya leyendo este texto así, dice, no por obras para que nadie se gloría, porque somos poema suyo, poema en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano hizo como poema para que anduviésemos en ellas. Cambia totalmente el sentido del texto. O sea que la iglesia es un poema, la criatura de Dios es un poema. Somos poema de Dios para buenas obras. Interesante. Entonces, el panorama que presenta en esta carta es muchas cosas interesantes como un poema. Los puntos prácticos desde una perspectiva espiritual para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia para todos los tiempos, y no solamente para la iglesia de los Efesios. Eso es lo importante de esta carta, maravillosa, que extraordinariamente dejó una experiencia linda para el pueblo de Dios hasta nuestros días, porque repercute todo lo que escribió Pablo en esta maravillosa carta. ¿Ah? Sí, y eso es lo bello y lo agradable, como es que siempre, por medio del Espíritu Santo, esta epístola de Efesios, cuando uno las lee, es aplicable, se aplica bien a nuestros tiempos, para todo el tiempo, pues, especialmente en la cual vivimos. Pero en esta lección, la última, en esta semana, vamos a hacer un recorrido de los puntos más álgidos o más importantes para la iglesia y para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia en el día de hoy, aunque fue aplicable a los hermanos de Éfeso en el primer siglo, pero también es aplicable a nosotros y nos deja bastantes bendiciones el día de hoy. De hecho, vamos a ver, el capítulo 1, que es la primera parte de la lección, habla de un proyecto divino, de la salvación, el amor profundo de Dios, que dando a su Hijo en sacrificio para que nosotros fuéramos salvos. La esencia del capítulo 1 es eso, la misericordia de Dios, el amor de Dios, cómo otorgó a su Hijo, que no lo merecíamos eso. Entonces la iglesia, cuando escucha ese mensaje en la carta de Pablo, crece porque llega a la conclusión final de que sí, Dios es amor. No es tirano como lo acusaba Satanás. No es injusto, que su ley es perfecta, que su amor es perfecto, porque las acusaciones directas del mal son: Dios es injusto y su ley no sirve. Y ahora en esta carta entendimos de que Dios es justo, completamente justo, y su ley es perfecta para vivir en armonía con el cielo. Y qué gran lecciones nos da también Pablo al hacernos entender que el comprender de ese tiempo, se decía que el tener un vasto conocimiento de todas las normas y leyes alcanzaba la salvación, pero de ninguna manera, sino que Pablo nos enseña que no basta con tener todos los argumentos y, como por decirlo, hacerlos rígidos, no, de ninguna manera, sino que todo se basa por amor. Por amor. Por amor. De una manera voluntaria, sí, y espontánea, así es. sin presión, sino todo como la consecuencia del amor.
Maravilloso. Sí, y ese es lo gran extraordinario que podemos sacar de estas lecciones y aplicarlos también a nuestras vidas y entender que no basta nada más con, por decirlo de esta manera, hemos estudiado este trimestre la carta o la epístola de Efesios, pero lo principal, lo importante es guardarlo de corazón, ya que si ha llegado a nuestras vidas, recibámoslo con agrado. Ahora, la carta esta de los Efesios en el capítulo 2 presenta algo interesante. No podíamos y no merecíamos ser salvos. Esto está claro. No podíamos, por ningún mérito humano. De ninguna manera. Y no lo merecíamos, y no lo merecemos en realidad, porque nuestras iniquidades son grandísimas. Pero Dios, por su gracia, o sea, un regalo, su misericordia, nos ha salvado. Nos ha salvado, pero nos lleva a otro nivel. La verticalidad de la salvación, o sea, la búsqueda de Dios espiritualmente. Efesios nos presenta en estos capítulos la verticalidad de buscar a Dios. Y Pablo exhorta y dice, busquen a Dios, sean firmes, sean constantes, dependan de Cristo, dependan de Dios. Eso es lo vertical. Y lo horizontal es la parte práctica. No envidien, sean buenos en la familia, sean buenos como esclavos, sean buenos como amos, sean humildes, sean obedientes. Eso es lo horizontal del mensaje de Pablo. Extraordinario, extraordinario. Entonces, combinando lo vertical y lo horizontal, formamos la cruz de la salvación. Me gusta, me fascina este estudio del libro de Efesios. Maravilloso eso. Qué grandes lecciones para la iglesia. Ojalá podamos aprovecharlas. Sí, es una lección tan especial para nuestras vidas. Ya mencionamos hace un momento que estamos ya viendo la conclusión de la carta de Efesios. Y también en esta otra parte dice, somos la iglesia de Dios vivo. Ahora, esto es fascinante. ¿Por qué? Porque fusiona Pablo a todas las razas. Ahora ya no hay griego, ni gentil, ni judío, ni todos en Cristo somos uno. Dice. Esta iglesia es del Dios vivo porque no es un Dios sectarista o muy parcial. Y ahora entendemos que en el Antiguo Testamento, aparte de que Israel era un pueblo elegido, pero Dios abrió las puertas para todos los demás pueblos, nunca las cerró, porque Pablo lo escribe en el capítulo 3 de manera interesante. La puerta siempre estuvo abierta, gentiles, judíos, paganos y todos tenían opción de buscar a Dios, nunca se cerró la puerta, siempre estuvo abierta. Y la iglesia entonces es el cuerpo de Cristo en la tierra, que tenemos un mensaje universal. La iglesia es el remanente de Dios, que pronto irá al cielo. Me gusta cómo concluye el capítulo 3. Es el remanente de Dios que se prepara, es el remanente de Dios que lucha, es el remanente de Dios que es luz, que influencia positivamente a su alrededor, socialmente, espiritualmente, culturalmente, mentalmente, pero nos hace entender que la cultura no está sobre la iglesia. Es que en el África sí adoramos, no, la Biblia está sobre las culturas. Es que en Europa sí somos. Es que en América, no, la Biblia está sobre las culturas. Su palabra es superior a las culturas. Las culturas tienen que someterse porque en Cristo, la cultura de Cristo, la cultura divina, es de salvación y es del cielo. Sí. Por más que Suiza sea precioso ese país, no está sobre Cristo Jesús. Por más que los guatemaltecos seamos trabajadores, no está sobre la palabra de Dios. Por más que los Estados Unidos sea un país libre y poderoso, no está sobre el cielo.
prevalece la palabra de Dios y la cultura divina. Eso es lo que la iglesia tiene que reflejar el día de hoy en este planeta, aunque estamos en el final de la tierra. Interesante, ¿va? Eso. Sí, es tan bello, y todo lo que Pablo presenta desde un principio, todo lo que hemos visto en la carta de Efesios, cómo él hace ver a Dios como el creador de todo, dueño de nuestra vida, dueño de los cielos, de la tierra. Todo lo que podemos ver, Dios lo ha creado. Y de eso nos hace a nosotros ir ahora a la adoración y entender que Él es el que de Él emana ese plan de salvación tan bello, tan hermoso, que es por pura misericordia para nosotros. Ahora, es increíble que podamos estar unidos mundialmente como iglesia. Esto es increíble. Porque hay muchas diferencias culturales, vuelvo a tocar este punto, aparte de las diferencias sociales también, las diferencias económicas, las diferencias étnico-geográficas, las diferencias políticas y las diferencias en relación a ser países de primer nivel, de segundo nivel y países en vías de desarrollo. Pero a pesar de todo eso, estamos unidos en la fe. Es el mismo Cristo, la misma palabra de Dios, la misma salvación, la misma justicia de Cristo, la misma obediencia. Esta iglesia es unida en la fe mundialmente. Aunque la iglesia tiene miembros ricos, miembros pobres, miembros muy capaces intelectualmente, miembros que no tenemos mucho conocimiento, pero esta iglesia tiene la misma fe. Saber que Jesús nos salva. Saber que somos los santos de los últimos tiempos y que tenemos la fe en Jesús y que somos obedientes a su palabra y a su voluntad. Esa fe extraordinaria de esta iglesia que cree en el santuario de Dios y es de hecho la única iglesia que tiene la doctrina del santuario. Pero algunos me dicen, pero es que tu iglesia surgió de un chasco. Claro que sí. Cuando Adán y Eva fallaron en el Edén fue un chasco, pero ahí se prometió el Cordero de Dios. Cuando Noé, la muerte de toda la gente en el diluvio fue otro chasco, pero de ahí surge ese poderoso pueblo de Dios. Y claro, cuando Israel se va esclavo a Egipto, pero cuando salen libres, de ahí, de ese chasco, también crece la fe de los hijos de Dios. Y en la cruz del Calvario, cuando mi amado Jesús muere ahí, como dice Pablo, de ese chasco, porque al final a la cruz, ¿cuántos llegaron? Como 3 o 4. Y los miles que sanó y los que escucharon sus sermones. Pero de ese chasco se fortalece la iglesia de Cristo, que llegó a ser después una iglesia grande en el primer siglo. Y de 1844, por no interpretar bien un evento, aparentemente es un chasco, pero de ahí florece una gama de doctrinas interesantes que son las doctrinas de los últimos tiempos. Esta iglesia es una iglesia de fe, que aunque aparentemente ha sido derrotada, pero en cada chasco que aparece viene la victoria de Cristo Jesús. Nunca hemos estado solos. Dios siempre ha estado con nosotros, con Adán, con Noé, en la cruz, con Moisés, con el pueblo de Israel en la diáspora y con nosotros en esta iglesia adventista del séptimo día. Sí, y con esa fe que nos hace creer en su palabra, es lo que nos va a mantener en defensa siempre. Recuerdo la lección de la semana pasada, en que nos hablaba de esta fe, y que ahora una vez más habla acerca de la unidad de la fe. Claro. Cómo es que nos va a librar de cualquier tentación, porque yo creo en lo que diga la Biblia, yo creo en su palabra, y cualquier mal o cualquier cosa que pueden ser lanzas de fuego, ese escudo con nuestro puño bien sostenido a la fe, vamos a poder alejar todas esas cosas de nosotros. Ahora, lo lindo es que Pablo en el capítulo 5 de Efesios desarrolla la práctica y la teoría. Podemos ser muy teóricos, pero si no hay práctica, estamos perdidos. O sea, la fe sin obras no tiene fuerza.
Y las obras sin fe tampoco son agradables a Dios. Entonces, esta iglesia combina esos dos elementos, la fe y las obras. Las obras no para salvarnos. Y la fe le da, ¿cómo así decirlo? Le da el tono o la pintura apropiada a las obras. Las obras son el resultado del amor. Ese amor que nació por la fe. Como consecuencia, es importante entender que la gracia es la que nos salva, pero una gracia sin obras no tiene sentido. Cuando entendemos que Dios nos ama, entonces nos volcamos a responder con amor, apoyando las verdades solemnes de este evangelio, pero también apoyando a nuestro prójimo. Por eso es que mi iglesia mundialmente tiene obras maravillosas. Atendemos al necesitado, de acuerdo a nuestras posibilidades. Tratamos de cubrir a la familia, tratamos de participar en la sociedad siempre y cuando no comprometamos nuestra fe doctrinal. Tratamos de apoyar al necesitado, participamos de todos los elementos que nos pide la nación como buenos ciudadanos, pero sin afectar nuestros principios bíblicos. Ya cuando los principios bíblicos se son tocados, entonces sí, señores, hasta aquí. Porque no hay poder más grande que nuestro Dios. Y somos ciudadanos del reino de los cielos. Y aquí estamos de paso. Ahora, Pablo enfoca todo eso de manera interesante, de manera agradable. Ahora, la lección concluye y nos muestra a Pablo en sus figuras las analogías, las comparaciones. Cuerpo de Cristo, templo de Dios, ejército de Dios. ¿Cuántas figuras agradables presenta de esta iglesia amorosa? Yo creo que con esta lección no hay para dónde dudar. Estamos firmes en lo que hemos creído. Y no hay para dónde. Es claro el mensaje de Pablo. Por eso él escribe: estoy aquí en la cárcel, en prisión, pero estoy satisfecho, hermanos de Dios. Ahora, lo importante de esta carta es que no solamente quedó en Éfeso. Surgieron copias que se regaron en toda la iglesia del Asia Menor, incluso en Jerusalén. Entonces la carta fue de mucha bendición para la iglesia del primer siglo. Aquella iglesia que cuando Jesús murió solo llegó Juan, las Marías, Nicodemo y José de Arimatea como unos 9 miembros, una pequeña congregación o una congregación en crecimiento. Pero el primer siglo de la iglesia, solo en Jerusalén, la iglesia había crecido tantísimo. En el mundo conocido del Imperio Romano, la iglesia creció y fueron miles de hermanos. No tengo el dato preciso aquí, pero he escuchado más o menos que la iglesia llegó a tener la cantidad de más de 2 millones de miembros en el primer siglo. Bastante. Sin televisión, sin internet, sin radio, solo por el poder del Espíritu Santo. Pero estas cartas las movían los hermanos. Las cartas de Pedro, las cartas de Pablo, las cartas de Juan y todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios. O sea, la iglesia creció tremendamente. Pero esta carta de Éfeso vino a fortalecer a la hermandad de todo ese primer siglo. Y lo importante es que nos sigue fortaleciendo. Y en esta carta fue donde los reformadores encontraron la gracia de Cristo y la verdad solemne de que solamente Cristo salva. La encontró Calvino, la encontró Hus, la encontró Lutero. Entonces, esta carta es valiosa. Que ya la estudiamos, sí, pero vale la pena volver a leer y repasar esta lección maravillosa. Eso. Sí, lo bueno es que entendimos que en nuestra peregrinación en este mundo es algo constante, una preparación constante, de diario. Hay que permanecer siempre atentos. Y esta epístola nos ha hecho entender, acudir a la oración. ¿Para qué? Para pedirle a Dios: Señor, si podríamos decir, crea en mí un corazón nuevo. Para que realmente cambiemos y nuestra meta sea llegar a ser imagen completos de Dios. Claro.
Claro. Ahora, este es un preámbulo, porque Edson, el próximo trimestre vamos a estudiar una lección interesante. Así es. ¿Cómo se llama la lección del próximo trimestre? Porque son lecciones de 3 meses, Sí. donde crecemos y crecemos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo se llama la lección del próximo trimestre? Gracias a Dios, bueno, Él seguramente dispuso que nosotros estudiáramos la lección que lleva por título La misión, buscar y salvar lo que se ha perdido. Una buena lección. Les invitamos para que se preparen desde allá, para que ya obtengan su folleto y que este trimestre que ya se avecina nos empapemos de las bendiciones de esta nueva lección. Que Dios los bendiga, fue un gusto y el próximo trimestre estaremos estudiando con ustedes nuevamente estas hermosas lecciones de la palabra de Dios. Muy agradecido personalmente, me imagino que Edson también. De la misma manera. Y todo el equipo de TV Conexión 7, ¿verdad? Claro, en este programa finalizamos este trimestre de la carta de Efesios, pero también rogamos sus oraciones para el pastor Rudy, para mi persona, para todos, también nosotros vamos a orar por ustedes. Claro. Que Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.